Y el día de hoy hay un tema con el cual nosotros siempre hemos batallado, porque muchos de nosotros aprendemos a vivir con cargas de nuestro pasado en nuestra vida, ¿verdad? Muchos vivimos con esas cargas que nos marcaron fuertemente en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y son recuerdos que al traerlos a memoria nos duelen, ¿verdad? Nos pesan. Cada vez que recordamos aquellas cosas que vivimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, dentro de nuestra casa, ¿cierto? Muchas veces con los amigos en el barrio, cuando recordamos cosas que nos dolieron, pesan, duelen, ¿verdad? ¿Y por qué empiezo hablándole de este tipo de cosas? Porque estas cosas en su momento de pronto nos dolieron, pero no les dimos trascendencia, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que dejaron un agujero en nuestro corazón, nos dejaron rotos, ¿verdad? ¿Y por qué empiezo hablando de roturas? Porque muchos de nosotros, aún conociendo del Señor, estamos así, rotos. Y quise buscar qué entendemos por rotos o sinónimos de la palabra roto, ¿cierto? Y es que está quebrado o partido, que está averiado, que deja de funcionar. Para las personas aquellos que conocemos la palabra andrajoso es llevar ropa rota, ¿cierto? O en mal estado. Muy cansado, agotado, sinónimo de ruptura, que tiene un agujero o que está agrietado. En pocas palabras, con un hueco, que no está de manera original, que no está como estaba en su inicio, ¿cierto? Que ha sufrido un cambio. Vamos a recordar una historia muy conocida, todos yo creo que la conocemos, está en el libro de Génesis, pero de esa historia vamos a sacar una parte, y esa frase la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 7, que dice: aquel de ustedes que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. En esta escena vemos un grupo de personas que se consideran buenas porque creen que no pecan, ¿verdad? Acusando a una mujer sorprendida en un acto de adulterio. Para no ir ahorita a leer la historia porque es un poco larguita, en resumidas cuentas, en el tiempo del Señor Jesucristo se condenaba el adulterio con pena de muerte, ¿verdad? Y la ley decía que a la persona o a la mujer que encontraran en el acto del adulterio deberían apedrearla. Pues esto sucedió con una mujer a la cual se le denomina en la Biblia la mujer adúltera. La encontraron los fariseos y los maestros de la ley en pleno acto del adulterio, y en ese tiempo estaba como el boom del Señor Jesucristo, que estaba haciendo milagros, que no sabían si era el Mesías, y ellos vieron en esa mujer un punto para ir a llevarla y decirle al Señor que podían hacer con ella, que si iba a hacer cumplir la ley o que qué podían hacer con ella, que ellos iban a hacer respetar la ley. Cuando ellos llegaron al lugar donde estaba el Señor Jesucristo, que dice que es en la plaza, el Señor Jesucristo estaba muy tranquilo y empezaron a acosarlo, a bombardearlo, que qué iban a hacer con ella. Dice la palabra que el Señor estaba agachado escribiendo sobre la tierra, y lo primero que le dijo el Señor a estas personas fue: aquel de ustedes que nunca haya pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Los confrontó. Dice la palabra que desde el más joven hasta el más anciano soltaron sus piedras y se fueron retirando lentamente. Imaginémonos este cuadro: una mujer sorprendida en adulterio, cometiendo pecado en este tiempo, humillada, transgredida, delante de un pueblo. Esa plaza yo me imagino que a reventar un 20 de julio en Sogamoso, en la 6 de septiembre. Y esa mujer ahí postrada, llorando, apenada. Y el Señor no la juzga como lo hicieron los otros, sino el Señor, cuando se siente que puede hablarle a solas, le dice: mujer, ¿dónde están aquellos que te han acusado? ¿No queda ninguno? Y ella le contesta: no, Señor, no queda ninguno. Y el Señor le contesta: yo tampoco te acuso. Pero le da una orden, dice: vete, no peques más. ¿Listo? Vemos en este grupo de personas que se fueron con todo contra esta mujer sin saber su pasado, ¿verdad? No sabían el trasfondo, los rotos que esta persona tenía, lo que le había provocado elegir este estilo de vida.
Y lo vemos también hoy en día en nuestra sociedad, ¿cierto? Juzgamos, pero no sabemos detrás de las personas rotas que hay. Un hogar desintegrado, ¿sí? Un hogar donde solamente hay mamá o muchas veces hay solo papá, ¿verdad? Un hogar donde el padre es ausente, donde la madre vive en completa amargura, ¿verdad? Donde pudo haber sido huérfana o pudo haber recibido golpes, maltrato físico, emocional, verbal. Ellos no sabían por qué esta mujer estaba cometiendo el acto del adulterio, incluso pudo haber sido necesidades económicas. Ellos simplemente se fueron con toda contra esta mujer, ¿cierto? Y esto pasa muy a menudo en nuestro entorno. Nos dicen palabras que nos duelen en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el grupo con el que convivimos. Hay muchas cosas que nos duelen cuando nos las dicen. A veces son ciertas, otras muchas son juicios que lanzan sin conocernos. En la iglesia también se ha conocido mucho de que las personas sienten que se agrieta por allá algo dentro de su corazón y dentro de su pensamiento cuando hay alguna cosa que les duele, ¿cierto? Que les penetra profundamente, crea una grieta. Sentimos ser humillados por personas o por actitudes. Muchas veces no son las palabras las que nos dejan esa huella o nos dejan esa marca en nuestro corazón, sino también una mirada. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido mal y humillados por una mirada o por una actitud de silencio que alguien haya tenido con nosotros? Cuando no nos creen o nos llaman mentirosos, también duele, ¿verdad? Cuando nosotros nos esforzamos por hacer las cosas bien y llega una persona y nos dice, no, usted no está haciendo las cosas bien. Nos están llamando mentirosos y esto duele. Nos tienen por menos por no pensar igual que ellos. Y un ejemplo claro es lo que estamos viviendo estos días, ¿cierto? Que muchos dicen, gracias a Dios hoy ya son las elecciones, ya dejan de fregar con su Petro y su viejito, pero después de que llegue ahorita el candidato, las cosas van a empeorar, porque va a haber un disgusto más enraizado, ¿cierto? Y muchas veces hemos encontrado a personas que por no pensar igual que nosotros, nos hacen sentir mal. Y en el tema político se ha visto mucho, ¿cierto? Y eso nos duele. Seguimos, pero si prestamos atención a la narración de la mujer adúltera, Jesús no la acusa como aquellas personas que llegaron con todo contra ella. Él ni siquiera le preguntó su nombre, él no le preguntó nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía lo que él necesitaba saber, ¿verdad? Él ya conocía todo lo que necesitaba esta mujer. ¿Y qué era lo que esta mujer tenía? ¿Qué era lo que el Señor estaba conociendo de esta mujer? Que ella estaba cansada de esconderse. Ella estaba cansada de su pecado, estaba cansada de llorar a solas, estaba cansada de cargar con la culpa de su pecado, con ese rótulo que le habían impuesto. Ella ya no se quería sentir más con el dolor que le acarreaba su reputación. Debe ser triste, ¿verdad? Nosotros de manera jocosa hablamos de aquellas personas que se ganan la vida en este mundo, ¿verdad? Pero no sabemos de verdad ellos con qué cargan. Y muchas veces nosotros juzgamos sin saber ellos por qué están allí. Pero aún así, esta mujer con todo y su estilo de vida, no quería salir de este dolor, no buscaba cómo salir de este dolor, ¿cierto? Ella quería seguir cargando o de pronto le tocaba seguir cargando, no encontraba cómo salir de este hueco. Y así nos pasa a muchos de nosotros, nos estamos muriendo por dentro, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a vivir con este tipo de situaciones, nos hemos acostumbrado a vivir rotos. Y este es el título que Dios puso en mí para ponerle el mensaje de hoy: acostumbrados a vivir rotos. A ella obviamente le dolía lo que estaba pasando, ¿cierto? Pero no quería buscar la salida. Y a nosotros que conocemos ya de Dios y que nos estamos muriendo, no queremos que nos vean vulnerables. Nos da vergüenza venir a una consejería, nos da vergüenza contarle nuestros problemas,
lo que nos aqueja a nuestros líderes, a nuestros pastores, muy seguramente porque si han sido en repetidas ocasiones, el pastor o el líder nos va a decir, pero bueno, ¿ya cuánto llevamos en esto? ¿Por qué usted no ha tomado decisiones? ¿Cuántas veces me ha contado lo mismo? Y yo veo que usted sigue patinando en lo mismo, ¿por qué no toma decisiones? Y muy seguramente nosotros tenemos miedo a esa grieta que va a llegar en ese momento, porque decimos, no, yo ya sé qué es lo que me va a decir el pastor o qué es lo que me va a decir el líder, yo mejor no le cuento nada, ¿cierto? Nos escondemos detrás de nuestras obligaciones, especialmente con Dios. Sabemos qué es lo que debemos de hacer, porque cada 8 días nos nutrimos acá de la palabra, ¿cierto? Los viernes también nos nutrimos de la palabra, y los que estamos asistiendo a estudios bíblicos también estamos profundizando más, pero no, estamos siendo solamente oidores, pero no hacedores de la palabra, ¿verdad? Nos escondemos de los diálogos que debemos tener en nuestra casa para mejorar las cosas que están mal. Los que tenemos pareja, somos casados, o los que están en plan de casarse, ¿cuántas veces se han sentado con su pareja en la mesa y le has dicho, vamos a evaluarnos? ¿Tú has sentido que yo he hecho alguna grieta en tu corazón? Porque sí, yo sí he sentido que tú has agrietado mi corazón y mis pensamientos con tal actitud, y no cambian. Y nos estamos acostumbrando a vivir con esto. Lo mismo con nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado la acción de quitar ya ese hueco o empezar a sanar esa grieta? Dice un adagio popular que una gotera hace hueco en la roca no por la fuerza, sino por su constancia. Y una de las torturas que hacían en Japón antes, lo que hacían los soldados japoneses cuando torturaban a aquellos que cogían en los calabozos, era sentarlos en una silla y los amordazaban de acá, de la quijada, para que no pudieran mover la cabeza, y les ponían una gotera hasta que la gotera perforara el cráneo y murieran. ¿Ustedes se imaginan una muerte así? Eso es en lo físico. En lo espiritual nosotros estamos haciendo eso. Aquellas cosas que nosotros tenemos por cambiar, que no les damos relevancia, se están convirtiendo en una gotera en nuestras vidas. Y hasta que eso no perfore nuestro corazón y el Señor venga y nos acuda y nos muestre cómo es que nos trata cuando no hacemos caso, es cuando vamos a sentir el dolor, ¿cierto? No queremos que nos molesten cuando nos desviamos, cuando estamos haciendo las cosas mal. Y hermanos, mire, cuando nosotros estamos en el camino del Señor, nosotros no giramos a 90 grados para pecar. Eso no sucede así. Eso no es que nosotros estamos aquí contentos, juiciosos en la iglesia y estamos en la efervescencia espiritual y llegamos aquí a la esquina y ¡pum!, está el pecado ahí. Sí está, pero nosotros no cedemos. Cuando nosotros cedemos ante el pecado, es una parábola. Es una curva en la cual nosotros empezamos a desviarnos suave, 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 suave. Cuando volteamos a mirar atrás, ya estamos metidos en el pecado y decimos, pues mi chica, ¿a qué horas fue? Pero la curva no fue pronunciada. La curva fue suave y empezamos por nuestros pensamientos, empezamos por aquellas cosas que nosotros dejamos consentir después de las 9, 10 de la noche, cuando ya debemos estar durmiendo, a través de nuestro celular, a través de videos, a través de las redes, ¿cierto? Y es ahí cuando nosotros debemos marcar una línea, ¿cierto? Un lindero, un límite entre el mundo y sus pecados y la vida que estamos teniendo con el Señor Jesucristo. Y aparte de marcarla, debemos alejarnos unos 3, 4 metros para no estar cerca de ese lugar, no estar cerca de esa zona limítrofe en la cual nosotros podemos estar cayendo muy fácilmente. Amén. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5 versículo 4, dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Y esto a qué se traduce? A que así como los fariseos que estaban queriendo aplicar la ley con aquella mujer, pero que ellos no la cumplían, y así como el apóstol Pablo habla en esta epístola a los Gálatas, nosotros también muchas veces intentamos justificarnos por nuestro actuar, ¿verdad? Que no nos digan nada.
Intentamos justificarnos por nuestros actos, pero no aceptamos nuestro pecado. No, sí, pastor, es que usted no vive en mi casa, pastor. No, pastor, es que usted conociera a mi esposa, a mis hijos. No, es que no hay razón humana que los haga entender. No quieren, entonces yo mejor no me desgasto. Justificamos nuestra salud mental, pero no justificamos el pecado en el que no vemos, perdón, el pecado en el cual estamos cayendo, de mantener nuestro hogar en sujeción, de tomarle cuentas a los que están bajo nuestro mando, ¿verdad? Nos acercamos cada 8 días a la iglesia, pero no aplicamos lo que escuchamos. Y eso nos pasa. Venimos acá, llenamos el tanque, pero el tanque que llenamos acá, a los 10 minutos que salimos ya la aguja otra vez está en nivel bajo. Porque Satanás sabe cómo utiliza este tipo de cosas. Sabemos que debemos buscar una cura. ¿Y quién vende nuestras heridas? Y aún sabiendo que el único que puede hacerlo, que es el Señor Jesucristo, no le permitimos que entre a nuestra vida, ¿cierto? Preferimos seguir estando rotos. Y nos volvemos autosuficientes creyendo que así seremos fuertes ante el pecado. Y todo esto que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, de venir a protocolos en la iglesia, de que nos vean que vamos a una iglesia, de que subimos versículos y frases al internet, de que decimos y hacemos alarde de que hacemos parte de una congregación cristiana, y nuestras justificaciones, todo esto lo usamos ¿para qué? Para tener una falsa sanidad, para creer que nosotros estamos siendo sanos porque estamos asistiendo solamente a una iglesia. Pero nuestro espíritu de fariseísmo nos está impidiendo aplicar lo que aquí estamos aprendiendo. Amén. Y para saber por qué nos hemos acostumbrado a vivir con ciertas condiciones de nuestra personalidad o con recuerdos del pasado que nos duelen, es preciso que entendamos que detrás de cada hueco, de cada grieta o de cada pecado que nos ha traído este dolor, hay un chichón. Detrás de cada uno de estos dolores hay un chichón, ¿cierto? Y un chichón puede ser heridas emocionales, lo que hablábamos al principio, ¿cierto? El dolor de la partida de mi papá, el dolor de la partida de mi mamá, una separación, ¿cierto? Una relación que le metimos el 1000% y no fue, y queremos seguir estando ahí, aún que nosotros le decimos al Señor, Señor, muéstrame, y el Señor nos pone letreros y nosotros no los leemos. Esos son heridas emocionales. Los resentimientos, cuando nosotros estamos sienta lo mismo, ¿cierto? Por aquella persona que nos hizo el mal. Eso nos trae chichones, eso nos duele. Las amarguras con las que nosotros vivimos, y hoy en día vivimos es con amargura de no saber qué irá a pasar con nuestra vida en el futuro. Esto nos trae mucha amargura. Y los temores que están a la puerta, tocando a la puerta, perdón, de qué va a pasar, por qué irá a pasar, o por qué no me pasó, o por qué no me dejaron, o por qué no lo pude hacer. Si hubiese sido ayer, ¿verdad? ¿Por qué no lo pude intentar con esta persona? ¿Por qué se fue y me dejó? Y los pensamientos vulnerables que lo estuvimos estudiando hace unos días atrás, que nuestra mente se vuelve vulnerable por los miedos y por todo este tipo de cosas. Por eso, en lugar de atacar al pecador como lo hicieron con esta mujer, nosotros debemos es buscar la raíz que produjo este hueco, la raíz que produjo esta grieta, ¿cierto? Esa raíz que nos rompió, que nos produjo este chichón. Y un ejemplo claro de este tipo de cosas, cuando sentimos esos chichones, es Caín y Abel. Nosotros conocemos esa historia, ¿verdad? Vamos a Génesis 4, del versículo 3 al 8, y dice así: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, como andamos todos, ¿no? Ahí como con cara de tristes a todo tiempo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno,
podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Quién era Caín? Un agricultor. ¿Quién era Abel? Un pastor de ovejas, ¿verdad? Y en esta historia vemos que Dios no solo aceptó la ofrenda de Abel, sino que también aceptó a Abel con su condición, ¿cierto? La forma como él le ofrendó al Señor. Dicen que Caín en el momento de ofrendar, sí, le entregó parte de su cosecha, pero Abel le entregó la primogenitura, o sea, lo primero que dieron sus rebaños, ¿cierto? Y la manera como él se la entregó en honra y en respeto. Entonces, Dios no solamente aceptó la ofrenda, sino que también aceptó la manera y aceptó a Abel, ¿cierto? Y que Dios hubiese preferido a su hermano, creó un chichón en la vida de Caín. Imagínense cuando a uno prefieren al hermano y lo rechazan a uno, ¿cierto? O cuando íbamos a las discotecas, no, entra el de 18 y el de 16 se queda. Eso dolía, ¿no? ¿Qué llevó a esto? Llevó a sentirse, a Caín lo llevó a sentirse rechazado, se enojó, sintió envidia, andaba decaído como muchos de nosotros y finalmente, ¿qué hizo? Mató a Abel. Y aquí vemos esa curva de proceso de pecado en la cual hablábamos hace un ratico. Caín no, el Señor no le dijo esto a estos dos hermanos y Caín de una vez sacó y pin, no, tuvo todo un proceso. En el pensamiento de Caín tuvo que ingeniarse cómo se lo llevaba, en qué momento, cómo lo iba a hacer, tapar su pecado, ¿cierto? Que eso es lo que muchos creemos, que tapando nuestro pecado vamos a ser sanos, ¿verdad? Y a cualquier lado que nosotros miremos, veremos que todos hemos pasado por varias cosas, por varias situaciones que nos han marcado y hacen que hasta el día de hoy sigamos así, rotos, ¿verdad? ¿Cuántos de acá estamos rotos por alguna cosa del pasado? Yo creo que la mayoría, ¿cierto? Estamos rotos, vivimos con algún dolor. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y entonces vamos a seguir rotos o hay alguna esperanza? Y la respuesta es que sí, es un sí contundente, porque la solución para nuestra ruptura, para nuestras grietas, para estos chichones, será Jesús, ¿cierto? Y Él nos enseñó un modelo que hoy es muy cercano a nosotros, que es replicable y lo podemos aplicar de manera inmediata en nuestra vida, ¿cierto? Y curiosamente, estudiando el tema, hasta aquí llevaba un punto, pero aquí se me desvió, y estudiando este tema, dice que acostumbrados a vivir rotos, ¿cierto? Y estudiando este tema salían 4 palabras de lo que les voy a hablar, que es el modelo que el Señor nos enseñó, que es restaurar, orientar, acompañar y transformar, ¿cierto? Y las iniciales de estas palabras conforman la palabra rota, coincidencialmente. Y la palabra rota tiene un gran significado y es que Dios a través de Jesucristo se glorifica en nuestras debilidades y en nuestras necesidades. Y vamos a ver el esquema, ¿cierto? Quise hacer el esquema de cómo estar rotos realmente tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, la primera es restaurar, ¿cierto? Jesús vino ¿a qué? A restaurar. Si recordamos las historias del Génesis, Dios siempre quiso restaurar la relación con Adán para que él no viviera siempre alejado del Creador, ¿cierto? Pero para eso él, en un acto de amor, pues tuvo que sacarlo del paraíso, del jardín, para que no estuviera cerca a la tentación nuevamente y de caer. Sin embargo, por causa del pecado, de este pecado, tuvo que ponerse un segundo plan de contingencia que fue el plan de redención. Y este plan, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en la cruz, cuando el Señor muere, ¿cierto? Y nos justifica junto con nuestros pecados en la cruz. Y hay una técnica japonesa que se llama kintsugi, que se traduce al español carpintería de oro, y es que allí
cogen las vasijas rotas, ¿cierto? Y con una masilla mezclada con polvo de oro, no solamente las restauran, sino las embellecen. Y este proceso yo creo que se parece mucho al proceso de restauración que el Señor quiere hacer con nosotros, porque nosotros somos realmente vasijas rotas, pero después de que el Señor nos enmasilla, ¿cierto? Y nos pule, quedamos listos para un nuevo proceso, ¿cierto? El segundo es orientar, y en este punto es más o menos como guiar o cambiar nuestro destino, ¿cierto? Para llegar a un destino, también necesitamos ¿qué? Una guía, alguien que nos guíe, una ruta, un camino, y alguien que esté pendiente de nosotros y nos dirija hacia dónde nos va a llevar. Y el Señor Jesucristo nos dejó esa guía. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y esto me parece muy bonito y muy chévere porque a veces nosotros no lo creemos, pero aquí nos dice que el Espíritu nos va a contar las cosas que el Padre quiere para nosotros y aparte nos va a decir qué rumbo debemos tomar para que esto se pueda plasmar y se pueda hacer efectivo en nuestras vidas. Amén. Y nosotros como hijos buenos de Dios pues debemos estar dispuestos a madurar y dejarnos orientar. ¿Y por qué puse esto acá? Porque casualmente hace unos días fuimos a trasnochar a nuestros pastores a contarles nuestras penas y nuestras tristezas. Y me quedé un momentico solo con mi pastor ahí y le comenté algo de hombres. Le dije, pues sí, mi pastor, imagínese que eso es lo que me pasa. Y mi pastor se queda mirándome y me dice con esa serenidad, me dice, pues hermano, yo veo que usted debe madurar en ese tema. Y yo sentí como ese chichón y yo… ¿Cómo así, pastor? Digo, sí, porque es que en lo que yo llevo conociéndolo a usted siempre ha patinado en eso, en esa situación usted ha patinado. ¿Pero qué creo yo? Me dijo mi pastor. Usted debe hacer esto, ¿cierto? La palabra dice esto y esto y esto y esto y esto. Mi pastor, aparte de que me estaba sanando una grieta, me estaba orientando, me estaba mostrando cómo lo debía hacer. Y pues yo como buen hijo espiritual de él, ¿qué debo hacer? Pues obedecerle, porque una próxima vez que yo vaya allá, mi pastor me va a decir, bueno hermano, ¿y cómo va con esto? Yo no le puedo decir, no, igual, lo mismo pastor, porque ¿qué va a decir mi pastor? No, definitivamente este chino no ha madurado. Amén. El tercero es transformar, ¿cierto? Y un ejemplo claro en nuestra manera de ser y de actuar y pensar debe cambiar es la metamorfosis. Un ejemplo claro de nuestra manera de pensar es la metamorfosis que sufre la oruga al convertirse en mariposa, ¿verdad? La oruga jamás podría volar si no fuera transformada en mariposa. Y así nosotros tendremos la plenitud si nos sometemos a la transformación que el Señor quiere hacernos, ¿verdad? A veces eso duele, o a veces no. Siempre que el Señor quiere transformar un área de nuestra vida, nos va a doler, nos va a incomodar. Pero como siempre hemos explicado acá, la incomodidad es sinónimo de cambio, de querer subir otro escalón, de querer ascender. En Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y dejamos de seguir pensando como lo hacíamos antes, con amarguras, con resentimientos, con tedio, con pereza, con todo este tipo de cosas que nos mantenían allá atrás estancados sin poder caminar, y cambiamos a lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra, lo que nos ha mostrado, nos dice que la voluntad de Dios va a ser buena, ¿cierto? No nos va a traer mal y que nos va a agradar vivir en medio de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y que esto nos va a perfeccionar. Cuarto y último es acompañar, ¿cierto? Y el término en latín para la palabra acompañar es compasio, que traducido de nuevo al castellano es compasión, ¿verdad? Esto quiere decir que la compasión marca una gran diferencia en el resto de los sentimientos.
¿cierto? Alguna vez mi esposa me decía, cuando estábamos empezando, yo quería hacer las cosas delante del Señor bien y me estresaba muchísimo, me dolía la cabeza, peleaba con ellos y mi esposa me decía, tú tienes que tomar las cosas del Señor con compasión. Si tú no tienes compasión no vas a aprender a entender a las personas, siempre vas a querer estar con la legalidad por delante, pero en la vida del Señor debemos tener compasión, ser compasivos, ¿cierto? ¿Y por qué marca una gran diferencia en los demás sentimientos? Pues porque la persona que siente compasión es capaz de acompañar un proceso, sea un proceso de dolor, un proceso de angustia o de desesperanza. Y es capaz de llevar un liderazgo de acompañamiento con aquel que necesita hacer las anteriores, que necesita ser restaurado, orientado y transformado. Y así podemos experimentar desde otra perspectiva el amor de Dios. Porque cuando nosotros estamos ayudándole a alguien, cuando nosotros estamos aconsejando a alguien, así estemos rotos y vemos frutos en esa otra persona, pues nosotros sentimos algo de amor, ¿cierto? Algo de alivio, nos sentimos bien porque esa otra persona ha conocido de Dios lo que nosotros conocemos. Amén. Y ya para finalizar, ya terminando, para que no se me duerman, finalmente lo que necesitamos es entender que aún nosotros, estando rotos, Dios está buscando personas así rotas para que sanen a otras personas, ¿cierto? Para ser utilizadas en el reino. Dice que una crayola, un crayón, aún por más rota que esté, sigue rayando. Y eso debemos ser nosotros. Por más rotos que estemos, debemos seguir intentando, debemos seguir con beligerancia buscar del reino del Señor. Nuestro testimonio de transformación, hermanos, y esto quiero que lo tengamos muy claro, nuestro testimonio de transformación es vital para quienes están buscando la sanidad que alguna vez nosotros estábamos buscando. Porque si nosotros somos el hermano que estamos en fiestas, que vamos a billares, que nos tomamos un refajito de vez en cuando, que la gente nos mira haciendo cosas que no están bien, pues ¿qué van a pensar de nosotros? Mire ese man. O miren esa chica, ¿a dónde es que va? A lluvias de bendición. No, ¿quién va a ir por allá? Mientras que si dicen de nosotros, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted cambió? Usted ya no es como era antes. Como me dijeron a mí una vez, una señora se lo dijo, fue a mi esposa, dijo, ese pastor donde va su esposo, sí, qué bueno. Y cambiar a Wilmar, sí, duro, ¿cierto? Y uno se siente orgulloso de eso. Amén. En el servicio del amor, es una frase de un pastor muy conocido, dice, en el servicio del amor solo los soldados pueden servir. En el servicio del amor solo los soldados pueden servir, pero yo le agregué, las personas rotas también podemos servir, ¿verdad? Necesitamos para esto ser humildes y reconocer nuestras grietas y nuestros errores. Y presentarnos ante Dios diciendo, Señor, sé que no soy perfecto, pero estoy aquí. Sé que no soy perfecto, pero con mis faltas quiero ayudar a otros. Sé que no soy perfecto, pero estoy dispuesto a ser restaurado para servir y ayudar a quien me necesite. Amén. Mire, hermanos, Dios no nos juzga. Ya para terminar, Dios no nos juzga. Él quiere vernos transformados. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte. ¿Cuándo? Empezando por levantarnos y el primer momento en la mañana dedicárselo al Señor. El mismo día que mi pastor me dijo que yo no había madurado, hablábamos de este tema con ellos y llegamos a la conclusión que es importante, muy importante y sabio, levantarnos y lo primero que debemos hacer es dedicarle un tiempo íntimo al Señor, porque muchos de nosotros nos escudamos y por los afanes del mundo nos levantamos y empezamos a hacer todo lo de la casa y decimos, no, es que mientras yo voy en el bus, yo voy orando. No, es que mientras yo voy lavando la loza y haciendo el desayuno, yo voy orando. Y eso no debe ser así, hermanos. El Señor a nosotros nos ha puesto por cabeza y no por cola. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos poner la intimidad con el Señor
en primer lugar en el día. Ya que usted vaya en el bus, ya que usted lave la loza y ponga una prédica o ore, ya es valor agregado que usted quiere tener con el Señor. Pero hermanos, el Señor no nos quiere seguir viendo con esos chichones, no nos quiere seguir viendo con esas grietas, con esos huecos que nosotros tenemos. Y la invitación para hoy es que no sigamos cargando con ese costal de loco, como yo le digo. Si ustedes ven a los loquitos, a las personas que están enfermitas de su cabeza por ahí en la calle con ese costal, uno los mira y dice, ¿cómo pueden andar con eso? Pues en el mundo espiritual el Señor nos mira así, no como locos, pero nos mira así andrajositos, con ese costal atrás. No hemos podido perdonar a aquella persona que nos dio una palabra de descrédito. No hemos podido perdonar a aquella persona que nos mostró los vicios. No hemos podido perdonar a aquella persona que se fue y no volvió. No hemos podido perdonar aquel momento en el cual estuvimos, en el momento, en el lugar y en la hora que no debíamos estar. Y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué no dije que no? ¿Por qué no me pude negar? Me lo advirtieron y no nos hemos podido perdonar a nosotros mismos, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, y a mí me lo han dicho, dicen, no, yo perdono, pero volver a hablar con esa persona, nada. No, que Dios haga su voluntad con esa persona. Yo ya lo perdoné. Pero realmente nosotros sabemos si sí perdonamos es cuando vamos y hablamos con esa persona y podemos decirle, yo quiero que Dios haga en ti lo que hizo conmigo y el problema que tuvimos. Amén. Entonces, mis hermanos, Él no nos quiere ver rotos toda la vida. Yo los animo a que busquemos del Señor, a que pongamos en oración todas aquellas grietas, todos aquellos huecos, todos aquellos chichones que tenemos en nuestra vida, porque no es justo con nosotros. No es justo con nosotros seguir cargando con ese costal de loco toda la vida. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a disponer este tiempo y la palabra que el Señor trajo hoy para nosotros, y espero que nos haya realmente hablado. ¿Sí? A veces es incómodo, a veces el enemigo utiliza hasta el sueño para que no escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Y ahí es cuando debemos preguntarle al Señor, ¿por qué si tantas veces te he pedido, Señor, que me hables? ¿Por qué no tengo mis oídos dispuestos y mi corazón dispuesto para entender lo que tu palabra trae? Entonces, donde estamos, le vamos a decir al Señor, Señor, te damos gracias, mi Rey. Venimos a buscarte, Señor, con un corazón roto. Venimos a buscarte, Señor, con un chichón en nuestra mente, Señor, en nuestros sentimientos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Y yo quiero que usted, hermano, con nombre propio, vaya poniendo ahí delante del Señor cada cosa que le ha costado cambiar en su vida. Si es una persona, nómbrelo. Si es un dolor, nómbrelo. Si es una enfermedad, nómbrela. Si es un recuerdo, nómbrelo. Si es un miedo que tiene al futuro, nómbrelo. Si es algo que hay dentro de su casa que no ha podido ser sano, nómbrelo. Sin miedo, el Señor ya lo conoce, pero el Señor quiere escucharlo de tu voz, y una voz audible. Señor, te damos gracias porque podemos venir delante de ti destrozados, Señor. Podemos venir delante de ti, Señor, a que nos riegues con tu manantial, Eterno Santo, con las aguas, Señor, que nos darán vida y nos darán vida eterna, Señor. Te queremos pedir por todas aquellas personas, Señor, a las cuales hemos ofendido, Señor, porque tú así lo dices en el Padre nuestro, que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden, Señor. Y también te pedimos que nosotros seamos justos, Señor, seamos justificados delante de ti por todas aquellas transgresiones que hemos cometido, por estar atados a nuestro pecado, Señor.
Hoy traemos un costal cargado de amargura, Señor, de tristeza, de malos pensamientos, de cosas que nos hacen sentir allá abajo, muy abajo en lo profundo, Señor. Pero así como a Jonás, Señor, lo sacó un gran pez que parecía que era el problema, Señor, y lo catapultó, Señor, a una bendición. Así queremos nosotros ser esas vasijas de barro, Señor, agrietadas, pero que por las manos del alfarero perfecto son maquilladas y embellecidas, Señor, para una nueva obra. Ponemos en tus manos ese dolor, Señor, que no se va de nuestra mente, que de vez en cuando viene a nosotros a recordarnos, Señor, y a hacernos quedar en menos delante de ti. Queremos entender, Señor, que tú ya no nos ves como el ex marido, la ex esposa, el ex trabajador. Tú ya nos ves justificados, Señor. Tú ya nos ves redimidos, Eterno Santo. Porque el acta que nos acusaba fue clavada allí en la cruz, Señor. Y gracias a eso, Señor, el velo fue roto, Señor, y tenemos comunión directa contigo, Señor. Ya no necesitamos ningún intermediario, Señor, para que hable de nosotros delante de ti. Te damos gracias, amado Señor.